todo este lugar desierto. Hermanos, buenas noches. Nos encontramos reunidos una vez más para iniciar el estudio de este libro de Levíticos, la segunda parte. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que inclinemos nuestros rostros y le presentemos una oración a nuestro Señor Dios Padre Todopoderoso, para que sea Él quien nos guíe a través de su Espíritu Santo en este recorrido que vamos a hacer. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos que tu bendición sea derramada sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que tú seas el guía a través de tu Espíritu Santo, que tú pongas las palabras, Señor, que se tienen que usar y que tú nos des, Señor, la sabiduría y el entendimiento para poder comprender tu verdadero mensaje. Te lo pedimos, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, amigos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a iniciar el estudio del libro de Levíticos en su segunda parte, como lo habíamos dicho. Lo hemos dividido en dos clases. En esta oportunidad vamos a empezar la clase desde el capítulo 16 al capítulo 27. Quiero hacer notar que durante este momento que hemos venido estudiando, como lo hemos venido haciendo, todo este libro se desarrolla básicamente cuando el pueblo de Israel está en un campamento a las faldas del monte de Oreb, monte Sinaí o monte de Dios, que los tres nombres es el mismo lugar. Y es aquí donde el Señor ordena la construcción del tabernáculo y Él diseña este tabernáculo, ¿no? Él es el que da las medidas, provee de los elementos con los que se van a hacer y a su vez también hace el diseño completo y las cosas que debe contener. Pero este tabernáculo, que es de Dios y que Él pone dones sobre los hombres para que esto, entonces para su funcionamiento de este tabernáculo y para el desenvolvimiento del pueblo de Dios con relación a la adoración a Dios, o sea, y la adoración en el tabernáculo, y con relación a la vida misma del pueblo de Dios, es que se escribe este libro de Levítico, que es el libro básico de la ley. Sabemos que parte de la ley está escrita en finales de Éxodo y en principios de Números también, pero este es el tronco principal donde se van a encontrar casi todas las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel con estas dos ocasiones: la adoración en el tabernáculo y la vida misma del pueblo de Israel, entre ellos como una sociedad, como hombre, como familia. Dios dispone diferentes reglas. Por eso que es necesario. Nosotros hemos visto en la clase primera, en el capítulo 1 hablamos sobre los holocaustos, en el 2 sobre las ofrendas de paz, las ofrendas por el pecado, para que este pecado sea retirado de las personas y del pueblo, ¿no? Hay dos tipos hablamos que había dos maneras: la ofrenda que se da para efectos del pecado personal y la ofrenda que se hace una vez al año, que se llama la expiación, que se hace por todo el pueblo de Israel para retirarle los pecados del pueblo. Después tenemos en Levítico 6, ¿no? Hablando sobre todo aquel que prevaricare contra Jehová, negare a su prójimo sobre lo que tiene derecho, o le robare o lo calumniare, y de ahí habla sobre las ofrendas que hace Aarón y cómo debe hacerse con ellas. Y nos da todo en lo que es el trámite de lo que vendría a ser básicamente cómo se debe actuar para el sacrificio de los animales y cómo debe actuar también. Recuerden que hablamos que había ofrendas en olla, ofrendas en horno y ofrendas en sartén. Cómo es que el sacerdote debe actuar. Y todas esas normas y disposiciones, todo ese manual de organización y funciones de los sacerdotes se encuentra en este libro de Levítico. Y así mismo nos vemos en el capítulo 7, que habla sobre algo muy importante, que es ahora una ley universal. Podríamos decir que lo que está expuesto en el capítulo 7 es una ley universal, porque estamos hablando de la ley sobre la ley de culpa. Y la ley de culpa, como lo puse acá y lo expliqué, ¿no? La culpa abarca la impericia, la imprudencia y la negligencia. Y todas estas cosas
son las que se van a ir, se exponen en la palabra de Dios con relación a los daños o las lesiones que se pueden ocasionar con esto. En Levíticos 8 tenemos la consagración de Aarón y de sus hijos. En 9 los sacrificios de Aarón como sacerdote. Recuerden que también los sacerdotes también pecan y también tienen que hacer su sacrificio para retirar su pecado de ellos mismos. Tenemos el pecado de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú. Después tenemos los animales que son limpios e inmundos, lo vimos en el 11. Del 12 al 15 vimos nosotros la purificación de la mujer después del parto. Y nos detuvimos un momento aquí porque hablamos que esto tenía que relación con nuestro Señor Jesucristo, con relación al día que lo llevan al templo para la circuncisión y se aplica esta ley. Al 8º día lo llevan a él después de que ha pasado 7 días porque nació varón, y la mujer se le considera inmunda durante 7 días cuando el hijo que ha tenido es varón. Y así sucesivamente expusimos acerca de las ofrendas de holocausto y expiación, y hablamos de que si no se tiene lo suficiente para un cordero, se tomará entonces 2 tórtalos o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y así mismo lo vamos a leer cuando lleguemos a los evangelios, cómo ellos llevan tórtalos o palominos a lo que es el momento de la presentación de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos indica que hubo humildad en lo que es la economía de José y de María en aquel entonces. Después tenemos las leyes acerca de la lepra, enfermedad propia del tiempo y del lugar en el que se vivió, que el día de hoy la tenemos prácticamente erradicada, proceso para declarar limpio a un leproso, y las impurezas físicas. Hablamos de las impurezas físicas y eso incluimos que es parte de lo que se le exige a las personas cuando van a ser santificadas o se van a acercar a lo que es la presencia de Dios. Y eso incluye las relaciones sexuales con sus esposas o mujeres de ese entonces. No estamos hablando de relaciones extramatrimoniales o fuera de la ley, estamos hablando de las relaciones formales, de las relaciones que el hombre tenía con su esposa o sus esposas, de acuerdo a las circunstancias en las que más adelante se va a ir viendo. Después tenemos el flujo de sangre y eso incluía también lo que hablamos sobre el periodo menstrual de la mujer. Y así cubrimos los primeros 15 capítulos. Ahora quiero empezar esta segunda parte con este versículo que está en Isaías capítulo 5, versículo 20. Este versículo, que lo voy a volver a colocar, de Isaías capítulo 5 versículo 20, nos habla sobre lo bueno y lo malo. ¿Qué es la ley de Dios? La ley de Dios es una descripción de normas que diferencian entre lo que es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto que debe hacer el hombre. Y esto es considerado válido porque estamos tomando la autoridad de Dios como la autoridad válida, la autoridad verdadera, que es la que da la normatividad. Sabemos que muchas de las disposiciones que están escritas en este libro se aplican hasta el día de hoy, pero también sabemos que al día de hoy la autoridad de Dios está siendo cuestionada. ¿Cómo está siendo cuestionada la autoridad de Dios? Porque cuando nosotros declaramos a lo malo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo, estamos desconociendo la ley de Dios, la autoridad de Dios para haber designado qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Entonces, cuando nosotros actuamos y estamos en esta sociedad aparentemente moderna, queremos reemplazar la autoridad del hombre, la autoridad de la ley del hombre, para normar los pueblos, sobre la autoridad y la ley de Dios. Y entonces ahí es donde viene la corrupción, porque todo lo que el hombre hace no es estrictamente sano y limpio, está asociado de acuerdo a criterios. Resumimos la autoridad y resumimos lo bueno, lo malo o lo incorrecto y lo correcto dentro de un criterio de bueno y malo, y comenzamos a excedernos y comenzamos a ir sobre las cosas que Dios designó
Y por eso sabemos que inclusive en este versículo que aquí les voy a colocar de Isaías, cuando ustedes leen el capítulo 5 van a encontrar que en el versículo 8 se escribe ayes sobre los malvados. Estos ayes que estamos hablando ya los hemos nombrado en lo que cuando estudiamos Apocalipsis, es que el Señor hace esta expresión extrema, por decirlo así, una expresión superlativa en lo que es el lenguaje para hablarlo correctamente, donde dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Eso significa que el Señor, que nosotros sabemos que si leemos Isaías nos vamos a dar cuenta que Él, más adelante en el capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que Él tiene una visión de lo que es el trono de Dios, tiene una manifestación de Dios hacia Él, y por eso es que Él escribe estas cosas. Y aquí Él está asociando un tiempo de lo que va a suceder en los últimos tiempos. Imagínense ustedes que en el tiempo de Isaías ya Él estaba hablando sobre algo que iba a suceder y que está sucediendo. Por eso viene la expresión los ayes sobre los malvados. Y es ahora una característica que tenemos en estos tiempos de que a lo bueno se le llama malo. Por eso es que es importante estudiar la ley, porque la ley de Dios, cuando estudiamos la ley de Dios y entendámoslo así, no solamente estamos estudiando la ley, sino que estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre todas las cosas que se han normado. Porque aquí Dios norma sobre todas las cosas, y hoy sabemos que en estos tiempos muchos de los principios que Dios colocó en esta ley están siendo violados por el hombre, han sido cambiados porque han considerado que son criterios y han desconocido la autoridad de Dios y han puesto la autoridad de ¿quién? La autoridad del hombre. Y nosotros vamos a ver que en el relato, que si ustedes detalladamente le van a leer este libro en algún momento, van a leer que Dios le dice al pueblo de Israel que no haga estas cosas como solía hacerse en Egipto. Sabemos que Egipto es la simbología del mundo secular. Y el mundo secular en Egipto hacía todas las cosas que Dios aquí lo prohibía. Y no solo lo prohíbe para el pueblo de Israel, porque muchos dicen es la ley que dio para el pueblo de Israel. Inclusive el Señor dice ahí, el pueblo de Israel, el extranjero que vive con el pueblo de Israel también. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente es para el pueblo mismo, sino para todo extranjero que vive conforme o bajo la normatividad o bajo la misma línea del pueblo de Israel. Y eso el día de hoy somos nosotros, aquellos que nos hemos adicionado, hemos sido insertados, como dice la palabra de Dios, y somos considerados ahora los hechos hijos de Dios y caminamos bajo la misma línea que el pueblo de Israel. Por lo tanto, nosotros no podemos decir no es aplicable. Lo único que no es aplicable en este tiempo y en este momento es todo aquello que tenga que normar acerca de lo que es sacrificios, acerca de lo que tenga que ver con el tabernáculo. ¿Por qué? Porque todo lo que se desarrolló en el tabernáculo era exclusivamente para retirar los pecados, ¿no? Para poder ser restaurar la relación con Dios. Y eso ya el templo el día de hoy no existe, por eso se tuvo que detener todos estos sacrificios. Pero sin embargo sabemos que a la llegada, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, las cosas fueron diferentes. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es la ofrenda, ¿no?, perfecta que Dios puso a su unigénito Hijo para restablecer y restaurar la relación del hombre. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a iniciar rápidamente la vista de la ley para que nosotros podamos entender, pero bajo estos principios. Siempre acordémonos que cuando estudiamos la ley, no solamente la estudiamos para conocer parte de la palabra de Dios, sino que estamos reconociendo la autoridad de Dios sobre nosotros. Estamos reconociendo que Él es el que realmente diseñó la normatividad de lo que es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto.
para no entrar en los tiempos que vivimos, que son los últimos tiempos, caer en esto de que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, iniciamos y vemos aquí capítulo 16. Los invito a que vayan a sus Biblias al capítulo 16 y voy a hacer, todos estos capítulos los he resumido para poder hacer una descripción rápida de lo que la ley nos está diciendo a nosotros. Y tenemos que en el capítulo 16 empezamos con el día de la expiación. ¿Qué es el día de la expiación? El día de la expiación es el día del perdón, del restablecimiento de todo el pueblo de Israel con Dios. La relación con Dios es restablecida de manera a través de un sacrificio que lo lleva Aarón, que es el sumo sacerdote, y se practica una vez al año. Esto es separado de las acciones personales de las diferentes ofrendas que ya hemos enseñado que se dan durante todo el año, ¿no? Y ya vemos que esto es una ordenanza que Dios hace, y dice el Señor que para esto Aarón, dice, entrará con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Observen ustedes cómo en la ley, entre el versículo 3 y el versículo 5, nos vamos a dar cuenta que cuando llega el día de la expiación, hay una expiación para lo que es el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Para qué? Porque él expía por él mismo para poder entrar santificado, para poder ser santificado también, para que cuando él pida por el pueblo, sea ya él primero ha restablecido su relación y no está pidiendo por el pueblo cuando él todavía no ha sido expiado, no ha sido perdonado, no ha restablecido completamente su relación con Dios. Por eso que dice bien claro que primero es Aarón y después viene la congregación de los hijos de Israel y da un becerro y un carnero, y igualmente para los que es el pueblo dice 2 machos cabríos y un carnero para holocausto. Y dice, y en el versículo 6, vamos a empezar a leer el versículo 6, y dice, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí, por su casa. ¿Se dan cuenta? O sea, Aarón hace la reconciliación primero de él y de su casa. Una vez que él está reconciliado, entonces después hará la reconciliación del pueblo. Pero dice de esta manera, ¿no? Cuando él está haciendo la reconciliación de su casa, dice, y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos. Dice, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El cual cayere la suerte por Jehová, se le ofrecerá en expiación. El cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. ¿Quién es Azazel? La pregunta es, ¿quién es Azazel? ¿Qué significa Azazel? Realmente existen muchas consideraciones y muchas definiciones, pero básicamente la Biblia lo menciona solo unas 3 veces, lo que es este término de Azazel, y es enviado. Sobre Azazel, dice, sobre uno de los machos cabríos recae todo lo que es el pecado y es puesto en el desierto. ¿Qué significa el desierto? Una persona es designada para que lleve este macho cabrío y lo suelte en el desierto. Y a su vez sabemos que cuando esta persona regresa del desierto, tiene que lavarse, tiene que bañarse, lavar sus vestidos para que quede limpio. ¿Por qué? Porque llevó este macho cabrío que estuvo contaminado al desierto. Si nosotros pensamos en el desierto, en la época en la que se vivió en ese entonces, sabemos que en el desierto para empezar es un lugar árido, un lugar donde no nace, no crece, no desarrolla básicamente la vegetación, donde no hay una vida próspera, sino usualmente es una vida donde hay muchos cuervos, muchas aves rapiñas, ¿no? Porque la alimentación es escasa. También sabemos que el desierto
En el desierto, nuestro Señor Jesucristo fue llevado al desierto después de su bautizo y Él ahí sufrió la tentación por parte de Satanás. Entonces, podríamos decir que el desierto en este momento, en la manera en que se está refiriendo cuando ponen a Azazel, o sea, cuando están refiriéndose a Azazel, diríamos que se está refiriendo al lado oscuro, a la parte de lo que corresponde al enemigo. ¿Por qué? Porque de una u otra manera eso representa el enemigo, los pecados. Entonces, ¿y dónde vive el enemigo? En este caso específico, para él vive en el desierto. Por eso es que cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿por quién fue tentado? ¿Por quién fue tentado en el desierto? Fue tentado por Satanás. O sea que podríamos decir que Satanás estaba presente en el desierto porque Jesús estaba presente en el desierto. En el desierto es el tiempo duro, el tiempo donde uno pasa la prueba. También decimos que nosotros pasamos nuestro desierto, nuestro tiempo de prueba, pero el desierto te debilita. Entonces debemos sostenernos de la roca que es nuestro Señor Jesucristo para que nosotros salgamos victoriosos y evitar que el enemigo nos tiente. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está llevándose los pecados al desierto. Bueno, entre eso ustedes pueden encontrar un sinnúmero de definiciones, pero en realidad no existe una interpretación que podamos definirla como es esta, ¿no? Entonces podemos interpretarla de una manera básica con relación a lo que tenemos estudiando en la palabra de Dios. Continuamos. Versículo 11 dice, y Aarón hará traer el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación, y comienza él todo el proceso, como lo vemos, y ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. En otras palabras, cuando toque el día de la expiación, solo el sumo sacerdote entrará al tabernáculo. Recuerden que el tabernáculo tiene tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? Entonces, el único que va a caminar, el único que va a realizar todo este proceso es el sumo sacerdote. Todo el pueblo esperará fuera del tabernáculo. Y así es como realmente se llega a lo que se reconoce como el día de la expiación, que es el día de la reconciliación, como bien claro está en el versículo 10, está definido prácticamente qué es la expiación. Dice, para hacer la reconciliación sobre él. Eso es una reconciliación del pueblo completo con Dios, restablecer, ¿no?, la comunión con Dios. Capítulo 17, dice, el santuario único. Sabemos que dice, nunca más se sacrificarán sus sacrificios a los demonios, y comienza a darles las prohibiciones, y comienza el Señor a dar las leyes, y vemos que da por estatuto perpetuo que no se hagan sacrificios a demonios, ¿no? Dice, le dirás también a cualquier varón, en el versículo 8, de la casa de Israel, de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio. O sea que la ley de Dios no solamente fue dada para la casa de Israel, la ley de Dios fue para la casa de Israel y todo aquel extranjero que viva con el pueblo de Israel, que comparta la creencia con el pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta ustedes cómo el Señor desde ya estaba pensando en nosotros? Pues seguimos, capítulo 10, prohibición de comer la sangre. Sabemos que la prohibición de comer la sangre, y sabemos que esta prohibición no solamente tiene un carácter de salud, de sanidad, porque sabemos que en la sangre, que dice que sostiene la vida, también es cierto que en la sangre se encuentra todo. Ustedes saben que cuando ustedes van a hacer en un laboratorio un examen de sangre, es casualmente para determinar cuál es su tipo de sangre, qué enfermedades tiene y qué cosas es lo que realmente está pasando en su cuerpo a través de la sangre. Por eso es que no solamente es una situación de sanidad, ¿no?, de cuidado de salud, sino que también tiene que ver, y Dios lo prohíbe, ¿no? Dice bien claro la prohibición de comer la sangre, dice, ¿no? En este caso está hablando de la sangre, obviamente, de los animales, no estamos hablando de sangre de personas, ¿no?, porque eso está total y absolutamente prohibido, el sacrificio de las personas.
porque la vida de la carne está en la sangre. Dice, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Siempre cuando hablamos de la ley, y ustedes se van a dar cuenta, tanto en el versículo 8 como en el versículo 12, siempre se dice, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque muchos creen, ¿no?, por falta de haberse informado adecuadamente o haber escuchado, que la ley fue dada para el pueblo de Israel. Sí, es cierto, fue dada para el pueblo de Israel y para el extranjero que vive conforme a las circunstancias del pueblo de Israel, para el extranjero que vive con el pueblo de Israel. Y hoy día podríamos interpretarlo como el extranjero, como nosotros que vivimos bajo la misma creencia del mismo Dios y caminamos sobre el mismo camino, con la diferencia que nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, que vino, que es el Hijo de Dios y que redimió a todos los hombres con el sacrificio perfecto que Él hizo. Capítulo 18, dice, no haréis, dice, actos de inmoralidad sexual. El capítulo 18 es un capítulo muy extenso y es aquí donde yo me refería, y miren ustedes en el versículo 3 del capítulo 18 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ustedes saben que Egipto y Canaán son las dos representaciones que vendrían a tener sobre lo que es el mundo. Egipto es la primera representación porque es la tierra que representa el mundo, donde se vivían todo lo que es este tipo de desviaciones sexuales sin límites, ¿no? Y si ustedes se ponen a pensar en los tiempos actuales, nos vamos a dar cuenta que nos estamos pareciendo, que estamos rompiendo la ley de Dios, estamos desconociendo la autoridad de Dios sobre nosotros. Dice, versículo 6, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Versículo 20, en el versículo 20 dice, además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. 21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, no contamines así el hombre de tu Dios Jehová. Y así comienza el Señor a darles un sinnúmero de leyes que tiene que ver con el unirse con las mujeres, que no te corresponde, la mujer que no es tuya, la mujer del prójimo, ¿no? Y también dice, no te echarás con varón como mujer. O sea, es abominación. Está hablando de hombres acostados o teniendo relaciones entre hombres. Y dice bien claro, es abominación, ¿no? Ya estamos hablando del homosexualismo. Ya en ese entonces, en aquel entonces ya Dios estaba normando estas disposiciones. Dice en el versículo 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. O sea, no te puedes unir con un animal, no puedes tener una relación sexual con un animal, dice con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Todo esto es perversión. Ya el Señor comenzó a prever todas estas circunstancias, ni el hombre ni la mujer. Sin embargo, sabemos que el día de hoy todas estas desviaciones han comenzado a llamarse como lo malo, como bueno, como aceptable. Le comenzamos a colocar o comenzamos a buscarle nombres más elegantes, más bonitos, y podemos decir que cada quien tiene el derecho, dice, ¿no? Y creamos un derecho que no existe, porque al decir que todos los hombres tenemos el derecho de escoger o de decidir sobre una cosa a la cual Dios, como autoridad sobre nosotros, nos dijo que estaba mal. Y nosotros, como hombres, nos sobrepasamos la autoridad de Dios y nos consideramos con la autoridad suficiente para determinar que tenemos derecho ¿a qué? A hacer estas cosas. A que los hombres se acuesten con los hombres, que las mujeres se acuesten con las mujeres y mantengan relaciones. Que tengan relaciones hombres o mujeres con animales. Y sabemos que eso sucede el día de hoy. Y es más, ¿no? Sabemos que ahora tenemos la ideología de género que está tratando de no solamente aceptar lo que estos adultos o estas personas mayores hacen, sino está tratando de imponerla desde los niños.
desde los colegios. Imagínense hasta dónde estamos llegando nosotros a desconocer la autoridad de Dios, porque Dios ya normó estas cosas. Continuamos. Y así nos vamos dando cuenta en el capítulo 18 cómo el Señor hace ver esto. Y en el capítulo 25 dice bien claro: y la tierra fue contaminada. Estos actos hacen que tu tierra sea contaminada. Y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Recuerden que en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, será como en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. Y sabemos que los tiempos de Lot fue una desviación totalmente sexual. ¿Y qué pasó? Se contaminó ese pueblo, y Dios terminó destruyendo no solamente al hombre, sino el pueblo, la tierra donde habita el hombre. ¿Y por qué? Porque esos actos contaminan la tierra. Continuamos, capítulo 19. Dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Él siempre habla de los días de reposo, y ya estos, en el capítulo 19 tenemos leyes de santidad y de justicia, y nos habla de que no debemos robar, no debemos engañar, no debemos mentir, no debemos jurar falsamente por el nombre de Dios, ¿no? A esas personas que gustan mucho de hacer un juramento por Dios cuando ni siquiera es cierto. Dice: no juraréis falsamente el nombre de Dios, no oprimir al prójimo, no robar, no retener salarios cuando tenemos el derecho de pagar, no maldecir al sordo, al delante del ciego no pondrás tropiezo. En otras palabras, no usarás tu ventaja de tener tus 5 sentidos sobre aquellos que los tienen con una deficiencia, como es la sordura o la ceguera. No harás injusticia en un juicio cuando te toque juzgar o te toque evaluar, no serás injusto, no andarás, y esto es algo que hasta el día de hoy batallamos mucho el hombre. Dice en el versículo 16 del capítulo 19, dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que el hombre tiende a hablar más de la cuenta. Dice 17: no aborrecerás a tu hermano, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dice: sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Después tenemos, dice, y nos ordena guardar sus estatutos. Y nuevamente en el versículo 19: no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Vale decir que en este momento nuestro Señor no solamente está ordenando que nosotros no tengamos esas relaciones indebidas con animales, sino que no deberás promover que animales de diferente especie se crucen. ¿Por qué? Porque también es considerado inadecuado, indebido, inmoral, perverso, ¿no? Porque los animales, por su naturaleza misma, no se unen a otro animal. Pero si tú promueves, si tú motivas eso, entonces tú estás incurriendo. ¿En qué? Estás incurriendo en contra de la ley de Dios. Y al incurrir en contra de la ley de Dios, estás desconociendo la autoridad de Dios. No te puedes considerar un cristiano cuando estás yendo en contra de la autoridad de Dios, ¿no? Y así, ¿no? Dice: no hagas injusticia en los juicios y todo lo demás. Y en el capítulo 20 él habla sobre todas las penas por los actos de inmoralidad. Capítulo 21 tenemos, dice, la santidad de los sacerdotes, y comienza a hablar una serie de disposiciones que deben guardar los hombres de Dios de ese entonces, lo que son la tribu de Leví, los sacerdotes. Y habla de que no se contaminen tocando un muerto, no se podrán casar con una ramera, no podrán casarse con una mujer repudiada. Repudiada significa que ha sido enviada de vuelta a su casa por el marido, ¿no? Habla sobre lo que es la familia sacerdotal, ¿no? Porque en ese entonces, recuerden ustedes que cuando Dios castigaba al hombre y a toda la familia. En ese entonces era de esa manera. Después esto cambió más adelante, y sabemos que ahora la salvación es personal. Nadie es culpado por lo que haga otro,
sino cada uno es culpable por sí mismo de lo que haya hecho o dejado de hacer que es mandado por Dios. Después en el versículo 13 dice, tomará por esposa a una mujer virgen, y le da una serie de disposiciones a los sacerdotes para que sean considerados santos delante de Dios, ¿no? Capítulo 22 dice, cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuera leproso o padeciera flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio, y habla y continúa esto sobre lo que es la santidad, y dice, no comerá sobre animales mortecinos. Mortecinos significa moribundos, a puntos de morir, ni muertos, o sea, despedazados por fieras, no se comerán. O sea, no puedes ver un animal moribundo en el camino o encontrar que tu animal de un día para otro está moribundo y aprovechar y querer comértelo. No, no se puede hacer eso. Les da una serie de disposiciones. Y al mismo tiempo sabemos que si un animal de un día para otro está moribundo es porque alguna enfermedad pueda tener. Entonces, de una u otra manera también esto está asociado con una disposición de sanidades, ¿no? Para que nosotros podamos mantenernos siempre sanos. Dice, no ofreceréis a Jehová animal, y habla de con testículos heridos, magullados, rasgados. O sea, siempre pide el animal perfecto, ¿no? Siempre pide para lo que significa el sacrificio, la ofrenda, el animal perfecto. Y eso es lo que el Señor comienza a disponer. En el capítulo 23 nos comienza a hablar sobre las fiestas solemnes. Ya hemos hablado al principio, cuando vimos esto, que nos nombró las primeras fiestas, y en el capítulo 23 yo aquí le fui anotando para que, si ustedes quieren, me pueden seguir guiando y ustedes puedan ver las 7 fiestas. Dice en el versículo 3 del capítulo 23, dice, 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Ya sabemos sobre eso, lo que es el día de reposo. Más adelante lo vamos a explicar asociado con nuestro Señor Jesucristo. En el mes primero, dice, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, viene primero lo que se llama la Pascua. Después vemos que en el versículo 6 habla sobre la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 11 comienza a detallar lo que vendría a ser la fiesta de los primeros frutos o la fiesta de las primicias, ¿no? En el versículo 16 nos habla del Pentecostés. En el versículo 24 nos está hablando sobre lo que vendría a ser prácticamente 2 fiestas juntas. La fiesta de las trompetas, que es conocida como el Yom Teruah, y la fiesta de Rosh Hashanah, que es la fiesta de fin de año judío. Quiero que tomemos atención a la fiesta de las trompetas del Yom Teruah, porque cuando interpretamos Apocalipsis, hay una parte en que dice, y al toque de la final trompeta, dice, con el toque de la final trompeta, dice, el Señor descenderá. Eso significa, no, porque tenemos trompetas en diferentes maneras, y tenemos trompetas también en lo que es Apocalipsis. Tenemos copas, tenemos trompetas, tenemos caballos, pero también tenemos una fiesta de las trompetas donde también se toca la trompeta. Entonces, hicimos una interpretación y la asociamos con lo que es la fiesta del Yom Teruah. Y es importante que nosotros vayamos conociendo todo eso para que vemos que realmente esto tiene un fondo. Estas son no las fiestas judías, porque no son el pueblo judío a través de una tradición que las dispuso. Fue el propio Dios quien dispuso estas fiestas. Y son 7, vamos 5. Después tenemos en el versículo 27, tenemos la fiesta de Yom Kippur, que es el día de la reconciliación, el día del perdón, ¿no? Sabemos que en la época en que realmente analizamos esto, sabemos que nos vamos a dar cuenta que el día de hoy que se celebra vendría a tener la calidad de lo que vendría a ser el día de la expiación, ¿no? Pero este es el día del Yom Kippur, el día de la reconciliación, del perdón, que todos deben perdonar a todos. Es el tiempo en que está asociado con otro tipo de actitudes, ¿no? Porque dice bien claro en el 28, ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el Yom Kippur. En el versículo 34 comienza a hablar sobre la fiesta de los tabernáculos. Sabemos que los tabernáculos, Sukkot, cabañas,
Y en el 37 nos vamos a dar cuenta que todas estas fiestas que son dadas por Dios son para traer ofrendas santas a Dios. Se llama de los tabernáculos, Sukkot o cabañas, porque durante este tiempo el pueblo judío, el pueblo israelita, que no era judío en ese entonces, sino israelita, tiene que pasar a vivir en cabañas. Y es por eso que se le llama la fiesta de los tabernáculos. Durante 7 días tenía que vivir en cabañas para recordar el tiempo que habían salido, ¿no? Y vivieron en el desierto cuando salieron de Egipto y fueron rescatados. Después sabemos que dice el mismo versículo, habla sobre el holocausto y la ofrenda y el sacrificio y las libaciones. Yo lo dividí y le coloqué, porque en la palabra solamente está el holocausto, ofrenda y sacrificio y libaciones. Yo aquí hice la división y ustedes se van a dar cuenta que holocausto y ofrenda lo tengo asociado con lo que es en Juan 10, capítulo 10, versículo 18, donde dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y eso está hablando de que Él es ofrenda voluntaria. Y eso es lo que el Señor hace notar. Inclusive lo hicimos ver que cuando Él pide la ofrenda para la construcción del tabernáculo, dice: la que de tu corazón haya nacido dar. ¿Por qué? Porque eso es el templo. El templo somos nosotros y todo lo que hagamos tiene que ser de corazón. Ya sabemos más adelante que Dios siempre se refirió que el templo somos nosotros, el templo de Dios. Pero en este momento estamos refiriéndonos a un templo físico donde Dios ordena su descripción. Entonces el holocausto vendría a ser el tiempo que nuestro Señor pasó de este sufrimiento, estos latigazos, estos azotes, esta travesía, ¿no?, que Él pasó. Vendría a ser el holocausto, donde Él se pone como ofrenda. Y el sacrificio y las libaciones vendrían a estar asociados con lo que es la crucifixión misma, porque es el momento del sacrificio. El sacrificio se consuma con lo que es la crucifixión y la muerte. Y la libación, ya le hemos dicho, la libación corresponde en derramar vino mezclado con agua sobre el altar o sobre la tierra. En ambos casos tienen un significado. ¿Y qué es lo que pasó como última acción en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo? Fue atravesado con una lanza y de él salió sangre y agua, que es la representación del vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es sorprendente y maravilloso ver cómo el Espíritu Santo aún guió a estos hombres a escribir estas palabras y están asociadas con cosas que iban a suceder muchísimo después. Y nos reafirma a nosotros nuestra fe para saber que estamos en el camino de la verdad y de la vida con nuestro Señor Jesucristo. Además de los días de reposo, dice, ¿no? Dice: de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Recuerden ustedes que lo que estamos hablando tiene que ver, ¿no?, específicamente con las fiestas de lo que es Dios dispone, y son 7 fiestas, y dice 7 fiestas y aún una octava. Sabemos que hay la fiesta de las luces, que tiene que ver, ¿no?, con todo lo que es el prender estas 7 velas, y que se llama y que reconocemos en el pueblo judío como el Hanukkah, y tiene que ver también en su explicación, que en el momento que sea la voy a asociar con lo que vendría a ser el tiempo después del Apocalipsis. En tabernáculos habitaréis, dice, 7 días, ya lo hemos explicado, que deben vivir durante 7 días para recordar que fueron sacados de Egipto. Capítulo 24, él habla sobre el aceite de las lámparas y dispone que todo lo que deben hacer es traer para hacer aceite para las lámparas y que deben arder siempre continuamente, que siempre deben estar encendidas. Habla sobre el pan de la proposición, que debe cocerse, y dice que debe haber 12 panes cada día, y en nombre de los hijos de Israel, o sea, de los 12 hijos de Israel, por esa razón se cocinaban 12 panes y se ponían en la mesa, y se llamaba el pan de la proposición. Después habla sobre el castigo del blasfemo, y habla todo aquel que blasfemare el nombre de Jehová. En aquel entonces ustedes saben que se
siempre se castigaba con la muerte, ¿no? Y comienza a hablar sobre muchas cosas en las que se debe actuar. Y por ejemplo, sabemos que hay esta famosa ley del ojo por ojo y diente por diente, que se usa no solamente, está escrito en la palabra, sino usted lo va a escuchar en el uso de lo que es el mundo, ¿no? Muchos usan esto cuando quieren, porque están asociados con la venganza. Pero esta era la manera en que Dios en ese momento normó más o menos el castigo. ¿Para qué? Para hacer una balanza equitativa entre lo que la persona hacía y lo que debería recibir como castigo. Dice, el que hiere algún animal ha de restituirlo. Habla sobre lo que vendría a ser la reparación civil de los bienes de las personas. Y nos vamos dando cuenta que es una ley muy extensa que contiene disposiciones penales, contiene disposiciones civiles, contiene disposiciones de armonía y de unidad familiar, contiene disposiciones a través de lo que vendría a ser un reglamento de organización y funciones sacerdotales, ¿no? Un manual para que estos sacerdotes actúen, y así sucesivamente. Y el Señor realmente con este complejo número de leyes, que llegan a ser 613, realmente ordena y dispone el funcionamiento de un pueblo constituido ya como tal para que pueda poder crecer. Porque sin el orden no podemos crecer, sin el orden no podemos llegar adelante. Por eso nosotros podemos ver cómo realmente se ha diseñado todo lo que es la palabra de Dios. Continuamos. Capítulo 25 dice el año del reposo de la tierra y el año del jubileo. También el Señor dispuso esto con respecto al cómo se debe manejar la agricultura en los tiempos de Dios. Y nos vamos a dar cuenta que el país, que el pueblo de Israel, que era un pueblo estrictamente agrícola, comenzó el Señor a dar las disposiciones para que la tierra, cómo debe ser usada la tierra, cuánto tiempo debe ser cosechada, cómo debe ser ofrendada, y todas estas cosas comienza a ver aquí en el capítulo 25. El año del jubileo. El año del jubileo es un año muy importante porque ellos comienzan a hacer el año del perdón de las deudas, el año de la devolución de las propiedades, el año de la liberación de los esclavos. Todo eso significa la fiesta del jubileo. Entonces, siempre habla, como vemos en el versículo 18 del capítulo 25, siempre habla sobre guardar sus ordenanzas, ¿no? Después habla sobre compra y venta de tierras y propiedades. Yo he colocado estos títulos para hacerlo académicamente más entendible. En el versículo 23 ustedes van a ver de ahí para adelante una serie de disposiciones con relación a la venta de propiedades, y por eso decimos de que el Señor hace normas de disposición de carácter civil también. Después tenemos en el capítulo 25, dice, ¿no?, sobre compra y venta de esclavos, inclusive entre ellos mismos, ¿no? Entonces el Señor pone un límite para que no haya una esclavitud permanente, sino sea hasta el año del jubileo nada más. Y después hablamos en el capítulo 26 sobre las bendiciones de la obediencia, ¿no? Y hablamos aquí sobre las bendiciones de la obediencia y dice, no haréis para vosotros, y es bien específico y bien claro, no haréis para vosotros ídolos, no haréis esculturas, no levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Lo que significa para nosotros que está más que claro y normado que no podemos usar dioses de yeso, de madera o de cualquier otro metal o constitución. ¿Para qué? Para las cosas que corresponden a nuestro Dios. Todo lo que sea fuera de las cosas que Dios ha dispuesto, eso no está siguiendo los lineamientos y estamos cayendo en contradicción con Él. Dice, guarda mi día de reposo y ten reverencia en mi santuario. Es algo que Él pide, la reverencia en el santuario. Nosotros no debemos de perder ese aspecto tampoco, porque a veces la modernidad y los avances nos hacen perder un poco esto de la reverencia y pensamos
de que no necesitamos tener reverencia en lo que es el santuario de Dios, o sea, la casa de Dios física que fue construida con ocasión de esto, ¿no? Donde nosotros convocamos la presencia de Dios. Dice, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, tu lluvia llegará a tiempo. Como ustedes ven, todo esto se puede guiar de tal manera que nosotros podamos ser cumplidores de la palabra de Dios con los respetos que Él pide, ¿no? Guardar su día de reposo para dedicarlo a Él y tener la reverencia en el santuario. Seguimos. En el capítulo 26 también nosotros va a encontrar las consecuencias de la desobediencia, y obviamente todos conocemos que quien es desobediente va a ser quitado del pueblo, como le dice él, o va a sufrir, ¿no? Lo que vendría a ser el castigo de Dios, ¿no? Y aquí habla él de diferentes formas y dice que enviará terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma. Sembraréis en vano, tu tierra no va a darte producción, o sea, no va a tener una buena cosecha, le dice al pueblo, que quebrantará la soberbia de vuestro orgullo, dice, ¿no? Vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y así sucesivamente, pero la idea siempre es que quien es desobediente sufrirá el castigo, ¿no? de Dios, no podrá tener las bendiciones que Dios ofrece en su palabra. Y en el último capítulo que nosotros vemos aquí, nos vamos a dar cuenta que efectivamente en el capítulo 27 nos vamos a dar cuenta que el Señor habla sobre lo que es consagrado hacia Él y habla sobre lo que realmente, cómo debemos tratar todo lo que es consagrado a Él, y habla también sobre la valorización en cuanto que tiene para efectos del rescate que siempre se dio y para efectos de consagración, lo que vendría a ser el varón y la mujer, y da una cantidad de dinero específico. Y así, en todo en este tiempo que se dedicaba, que era posible y que se aplicaba en ese tiempo, ¿no? Todas estas cosas que tienen que ver con la ley. Y habla del diezmo de la tierra, ¿no? Y el diezmo del fruto. Y sabemos que la tierra y el fruto y la cosecha se sucedían 2 veces al año, ¿no? O sea, no estamos hablando en este caso, cuando hablamos del diezmo de la tierra, no estamos hablando de un diezmo semanal ni de un diezmo mensual, estamos hablando de 2 veces al año, porque las tierras se cultivan y se cosechan 2 veces al año promedio. Entonces, más o menos eso es lo que les está diciendo con respecto a lo que vendría a ser sus cosechas y sus consagraciones de Él, ¿no? Y así es como el Señor, así es como realmente el Señor concluye este capítulo, el capítulo 27, y nosotros hemos podido observar cómo la ley realmente de Dios ha normado cosas que hasta el día de hoy deberíamos respetar y reconocer esa autoridad que Él puso sobre todo esto. Por eso, hermanos, les doy gracias por su atención y les pido que nos acompañen el próximo martes a las 8:30 de la noche, donde nosotros vamos a iniciar este nuevo libro, que es el siguiente, el libro de Números. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Espíritu de Dios, llena todo este lugar, desciende.